Hola, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre cimentación, tomado del Código de Cimentaciones de Costa Rica. Primero el concepto de lo que es la cimentación. La cimentación es el elemento soportante de una estructura, de una obra constructiva. Incluye no solo la parte estructural que transmite la carga de la subestructura a la placa, sino también al suelo y a la roca que lo pueda soportar. Desde el punto de vista de la profundidad, las cimentaciones pueden clasificarse en superficiales, semiprofundas y profundas. Vamos a ver un poco sobre lo que es las superficiales y las profundas. Aquí en la imagen podemos ver una cimentación más pequeña que es la superficial, una semiprofunda y una más profunda. Las cimentaciones superficiales se utilizan cimientos superficiales cuando existe poca profundidad en el terreno. De acuerdo con la resistencia del terreno y la importancia de la edificación, se utilizan en nuestro medio en Costa Rica placas individuales o placas aisladas, placas corridas, placas combinadas, placas sobre rellenos de sustitución, losas de cimentación, bloques rígidos y pozos de cimentación. Vamos a ver los tipos de cimentación superficiales. El primero, el cimiento corrido, o la famosa placa corrida, que consiste en construir debajo de los muros o paredes con cargas longitudinales, placas como las que vemos en la gráfica, de concreto armado que también son longitudinales. Usualmente se utilizan para construcciones ligeras como viviendas o para la cimentación de algún muro de carga o en edificios, perdón. La placa aislada o placa individual son utilizadas para brindar un soporte a columnas o pilares que transmiten cargas concentradas. Son losas de concreto que cumplen la función de repartir sobre un área, como lo vemos acá, sobre esta área, reparten la mayor cantidad de fuerzas. Trabajan básicamente bajo compresión. Las placas sobre rellenos de sustitución. Esto se da cuando el sustrato o cuando el elemento que se encuentra en la parte baja no es muy resistente. Entonces se opta por apoyar los cimientos sobre un relleno de un material que se seleccione y que pueda transmitir bien las cargas. Puede ser un tipo de lastre, puede ser algún otro material que al compactarlo va a dar un soporte ideal para los demás cimientos, columnas, cimientos aislados, cimientos corridos, etc. Su utilización principal se hace en profundidades máximas de 4 o 5 metros. Las losas de cimentación. Las losas de cimentación nos van a permitir disponer de una superficie continua que puede cubrir total o parcialmente el área de algún edificio, de alguna construcción. Luego se utilizan para la cimentación de suelos muy blandos o sueltos o en casos de edificios de mucha altura. Entonces aquí vemos una losa de cimentación. Luego de esta losa de cimentación entonces van los otros elementos estructurales de las paredes y de la construcción. El otro tipo de cimentación superficial es el bloque rígido. En cimentaciones sometidas a valores altos del momento o de carga lateral puede utilizarse lo que nosotros conocemos como un bloque rígido. Este bloque es de forma rectangular, cuadrada o circular inclusive y transmite las cargas tanto al suelo en la subbase como a las caras laterales, ¿verdad? A cualquiera de las caras de su forma, ¿verdad? Y se construyen en concreto reforzado. Finalmente, los pozos de cimentación consisten en un orificio cilíndrico con un diámetro de entre 0,60 metros o mayor que se rellena de concreto o de grava. Esto lo que permite es transmitir los esfuerzos hasta las capas resistentes que están más abajo. Los pozos se emplazan bajo los puntos más cargados de la edificación.
Luego vienen las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas, vamos a hablar aquí de los semipilotes, de los pilotes, de los pilares o pilas y de los cilindros de cimentación. Una cimentación profunda es un elemento que va a transmitir la carga de la estructura hacia los estratos más bajos o más profundos de la tierra. Esta transferencia de la carga puede realizarse por medio de fricción entre el pilote y el suelo, como se ve en esta figura, en la figura número 2, donde el pilote trabaja por fricción con la tierra o con el terreno que está a los lados. A eso se le llama un pilote de fricción o flotante. O puede trabajar también cuando la carga se transmite a la punta directamente, como en la figura A. Entonces aquí estamos hablando de un pilote de punta. Los pilotes pueden estar construidos de madera, de metal, acero o concreto y pueden hacerse colocados en sitio o hincados. Vamos a ver los tipos de cimentación profunda. Comenzamos con los micropilotes. Los micropilotes son elementos de pequeño diámetro, por lo general entre 0,10 y 0,20 metros, que se construyen bajo el sistema de cavar en el suelo y luego colocarlos o chorrearlos en el sitio, ¿verdad? Estos micropilotes se refuerzan con una varilla de acero, por lo general número 6 o número 9, con un tubo en el centro. Luego se llena de concreto para que se forme el micropilote. Como lo vemos en la figura, que hay varios micropilotes, ¿verdad? Estos son los micropilotes, en este caso son cilíndricos, luego llevan una placa ahí para poder empezar con el resto de la cimentación. Los pilotes. Es el tipo de cimentación profunda más utilizado. Puede ser de concreto, de una forma cuadrada o circular, puede ser de acero, con un perfil H, un perfil I o un perfil tubular también. Por razones constructivas, los diámetros deben ser de 0,25 a 0,60 metros. En cuanto al proceso constructivo, puede ser también prefabricados o pueden ser hincados o colados en el sitio. Y como ya les había comentado, pueden ser de concreto, acero y madera. La hinca de los pilotes suele realizarse utilizando un martillo de caída libre, ya sea a vapor o a diésel, ¿verdad? También se puede utilizar el de vibración. En la figura podemos ver, por ejemplo, una grúa, una máquina o un martillo que está hincando los pilotes. ¿Qué es lo que se hace? Entonces se toma el pilote y un martillo neumático lo que hace es como ir clavándolos en la tierra, en el terreno. Ahí a eso se le llama un hincado de los pilotes. En la construcción de pilotes excavados y colados al sitio, el proceso es hacer un hueco, hacer un orificio, luego se coloca la armadura en acero y se bombea el concreto hasta dejarlo secar. Las pilas o pilares son un tipo de cimentación profunda usado con frecuencia principalmente para puentes o estructuras pesadas. El proceso constructivo es muy similar a los de pilotes colados en sitio, es perforar, luego las armaduras y después chorrear el cemento o colar el concreto, perdón. Aquí podemos ver, estos son las pilas o los pilares para una carretera aérea, ¿verdad? Suspendida. Pueden utilizarse para puentes y demás. Y finalmente los cilindros de cimentación. Este tipo de cimentación profunda es de mayor diámetro, mayor a 3 metros el cilindro. Normalmente se utilizan para puentes con cargas muy elevadas. Consiste en introducir en el terreno, aquí vemos el terreno, anillos consecutivos ya prefabricados, ¿verdad? Reforzados con concreto de un diámetro bastante grande, ¿verdad? Para poder ir sacando aquí todo lo que es el material del suelo, ¿verdad?
Vamos a ver ahora unas animaciones de cómo se colocan los pilotes. La primera que vemos es una animación donde los pilotes se hacen por el método de perforación. Recordemos que hay métodos de perforación e hincado de pilotes. Ahí la máquina está perforando, luego hace una base de algún material, se le coloca toda la estructura de acero y se inyecta el concreto. Ahí vemos que también está perforando y luego va la estructura de alambre o estructura de armadura. Esos son pilotes metálicos o de acero, ¿verdad? Entonces la máquina lo que hace es hincarlos, lo que hace es golpearlos, es como un martillo. Vamos a ver en la siguiente, donde la máquina lo que hace es como ir martillando, es un martillo neumático, hidráulico, que va a ir golpeando el pilote que ya está prefabricado y lo va incrustando en el terreno hasta que toque una superficie fuerte. Esa otra animación es una perforación, ¿verdad? Con un taladro se perfora, luego de haber hecho toda la perforación necesaria hasta una superficie más fuerte, se coloca la estructura de alambre y varilla y se rellenan en concreto. En esta otra animación es el mismo proceso, ¿verdad? Primero se perfora, luego de que se perfora, ahí están utilizando unos cilindros metálicos. Esos cilindros metálicos van a llevar por dentro una estructura de varilla eh, de acero, ¿verdad? Y una vez que está ya la estructura de varilla, lo que hacen es chorrear el cemento o colar el concreto dentro. Ahí tenemos varios pilotes, hacen una plataforma. Eso está en el mar, por ejemplo, y es como hacen las famosas plataformas petroleras.